David, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y por el trabajo que haces, ¿no? Específicamente hoy con Marco Aurelio y las meditaciones. Si nos puedes contar un poco quién eres, porfa, y a qué te dedicas. Bueno, yo sobre todo soy profesor, traductor, también escribo crítica, escribo ensayo, escribo también novela a veces, enseño en la Complutense, yo soy profesor de filología griega. Y luego, bueno, pues también hago, digamos, divulgación. Aparte de, ya sabes que los profesores, aparte de enseñar, tenemos publicaciones científicas un poco más académicas, y luego a mí me gusta mucho también hacer divulgación y escribir para el gran público, por ejemplo, en periódicos, o hacer libros no solo, digamos, más de filólogos, ¿no? Sino más generales, ¿no? Bueno, tengo familia, tengo, bueno, mi mujer y 3 niños. Y vivo en Madrid. Ahora ahora realmente no estoy viviendo en Madrid, estoy en Alemania porque tengo un sabático y estoy entre Berlín y Madrid, ¿no? Este año, que he tenido la suerte de conseguir un sabático para investigar, para leer, para escribir. Y pues nada, últimamente me he dedicado al estoicismo. Mis traducciones más recientes son, pues Marco Aurelio y Epicteto, que son 2 autores, como sabes, del estoicismo, que escribieron en griego en época romana. Y bueno, más o menos es un poco la breve presentación, ¿no? que podría hacer. Qué maravilla. ¿Quién fue Marco Aurelio, ¿no? Vamos a empezar ya. Quería estructurar esta entrevista en la figura de Marco Aurelio, en las meditaciones en concreto, que son apasionantes, y luego también un poco en el estoicismo, porque al final has dicho que estás escribiendo más sobre esto. Sí. Y Marco Aurelio fue seguramente pues, uno de los principales exponentes. ¿Quién fue este tipo? ¿Y qué es lo que debería saber el gran público sobre él, ¿no? Porque muchas veces lo que dices en filólogos o en filosofía en la universidad o en la academia se sabe mucho, pero ¿qué debería saber el gran público sobre la figura de Marco Aurelio? Bueno, Marco Aurelio fue, pero digo también en presente, es el gran emperador romano, el mejor emperador romano quizá. Si hiciéramos una encuesta entre el público, no solo los expertos, historiadores, filólogos, filósofos y público en general, que dijeran un emperador romano bueno, la mayor parte diría Marco Aurelio. Es uno de los llamados óptimos emperadores, ¿no? Los optimi principes, que reinaron casi siempre, todos ellos, en torno al siglo I, II de nuestra era, lo que podría ser el auge de la Roma clásica, que podríamos decir. Marco Aurelio es de familia hispana, proviene de su familia de la Bética, la actual Andalucía, como otros emperadores, de estos buenos emperadores que llevaron a Roma a su máxima expansión cultural, política, etc. En su caso es una personalidad muy, muy destacada porque, aparte de su faceta de emperador, como digo, fue un buen emperador, parece. Sus biografías históricas así lo muestran. Se dedicó a la filosofía. Curiosamente, él tuvo una formación filosófica. Parece que quería ser filósofo, dedicarse a la filosofía, pero la vida le llevó a ser emperador. A cada uno nos lleva a un lugar. Y bueno, pues para el gran público es el gran emperador del siglo II, de finales del siglo II. También he dicho, bueno, la época, digamos, de esplendor y gloria de Roma. Sí, pero con él acaba. Es decir, es un poco el final de la Edad de Oro, de una edad muy expansiva de Roma, que empieza a mostrar signos de crisis, ¿no? Por ejemplo, invasiones de pueblos extranjeros con los que él tiene que lidiar. Por ejemplo, una gran epidemia, una gran peste, la peste antonina, ¿no? Que también se extiende en esta época. Por ejemplo, un problema económico muy importante que empieza a surgir, ¿no? Disensiones internas entre facciones del Senado, hay una usurpación en su reinado. Y bueno, por último, pero no menos importante, también la irrupción cada vez con más fuerza de los cristianos en la escena pública de Roma, ¿no? Marco Aurelio, entre sus críticos, que también los hay, hay quien le reprocha haber organizado alguna represión o matanza de cristianos, ¿no? Por ejemplo, en Lyon. El cristianismo se expande de una manera muy veloz en esta época, desde Nerón a Marco Aurelio, es una época de expansión del cristianismo, desde los 50, es decir, siglo I, mediados, hasta finales del segundo, cada vez es más presente y, bueno, pues va a venir para quedarse, como sabemos, y para cambiar el mundo antiguo. Fíjate que tenemos en Marco Aurelio ya los inicios del cambio de época, que es el final de la antigüedad. Hay pueblos germanos, lo llamamos bárbaros, ¿no? Que invaden, que vienen de Oriente, del norte. Hay una crisis económica.
hay, bueno, pues hambruna, carestía, peste, en fin, enfermedades que van a venir cada vez más y, por supuesto, la cuestión cristiana. Va a haber un cambio ideológico total en el imperio. Y esto lo vive y lo personifica muy bien Marco Aurelio, ¿no? Entonces es una figura que ha tenido una recepción impresionante, ¿no? Porque al ser un emperador que ha visto todo esto y que además ha dejado un libro, pues es fantástico que lo conozcan los lectores, tanto especialistas como el público más amplio, ¿no? Los lectores más interesados en el mundo antiguo, porque encarna muy bien lo que podemos aprender del mundo antiguo. Por eso yo creo que es un emperador clave, es un emperador intelectual, un emperador que fue bueno para su pueblo, que intentó hacer cosas interesantes en un momento muy problemático, ¿no? Y yo lo presentaría así ante el público, ¿no? Pensando en él como, bueno, pues una especie de voz del pasado que nos habla mucho en el nivel personal, ¿no? Porque habla a sí mismo, y a la vez en el nivel colectivo, en un mundo cambiante, turbulento, muy parecido al nuestro también, ¿no? Es que es eso lo que te iba a decir, ¿no? Porque al final, corrígeme si me equivoco, pero creo que Trajano es el que más expande el imperio de todos los emperadores. Luego Antonino es un poco más tranquilo el reinado, ¿no? Creo que son 16 o 20 años que son más o menos tranquilos. Y luego con Marco Aurelio empieza todo a desmoronarse, ¿no? Porque además, si no lo tengo mal entendido, apenas pasa tiempo en Roma durante su reinado. Está siempre yendo de una frontera a otra o a lo de Avidio Casio, o a mantener a los bárbaros. Y luego encima tiene la peste. Luego encima, pues esa traición de Avidio Casio, su hermano, que tampoco acaba de hacerlo muy bien. Y sus meditaciones, que es un testimonio de la lucha interior que él tiene consigo mismo y con el mundo, ¿no? Entonces, esto lo quiero hilar con la pregunta de por qué se suele ver a Marco Aurelio como un tipo con éxito, ¿no? Porque al final es como lo has dicho, se considera un buen emperador, ¿no? El mejor de los que hubo. Al mismo tiempo es un estandarte de la filosofía estoica. Y los líderes de hoy en día en Silicon Valley, los CEOs de las empresas y todo eso, todo Marco Aurelio, ¿no? Bill Clinton y no sé quién más, ¿no? Entonces, pero joder, si tú miras la meditación de Marco Aurelio, y esto lo hemos hablado, al final él se escribe porque se considera un fracasado, a lo mejor en el plano, vamos a llamarlo espiritual, filosófico, él se equivoca, es iracundo, es envidioso. ¿Por qué se le concibe como un tipo con tanto éxito si en realidad, como hemos hablado, puede parecer un poco más fracasado que exitoso? Bueno, pues ahí está un poco el esplendor y la miseria del ser humano. Y él lo encarna muy bien, por eso creo que es una buena voz autorizada del pasado para interpelarnos directamente como personas y también al tener el cargo que tuvo, ¿no? Para interpelar al mundo de hoy desde el pasado con la problemática semejante. Ya sabemos que Cicerón decía que la historia es maestra, ¿no? Es maestra de vida, es maestra de las generaciones que han pasado. Podemos aprender de lo que han hecho nuestros predecesores y en el mundo clásico, griego, romano, tenemos básicamente pues, unos ejemplos muy claros de los comienzos de la ciencia, de la filosofía, de la democracia. Podemos aprender de sus aciertos y de sus errores, de sus contradicciones. Y vemos que Marco Aurelio encarna esa paradoja como ningún otro. Es decir, es curioso lo que has dicho, ¿no? Hay tantos empresarios de éxito, políticos, tomándolo como modelo de éxito, como emperador, cuando él se considera a sí mismo, pues que como persona era un fracaso porque no había podido lograr lo que se había propuesto, que era ser filósofo, ¿no? Y se habla en términos muy duros, ¿no? Y yo creo que ese es el esplendor y la gloria por un lado, y luego la miseria, y la frustración y el fracaso que todos llevamos dentro, y cómo una persona que se escribe a sí mismo a modo de terapia, muchos tenemos un diario, por ejemplo, o hablamos o meditamos o rezamos o pensamos en la intimidad, ¿no? Es un privilegio poder escuchar esa voz en un libro escrito para sí mismo, que en principio no estaba hecho para que lo leyéramos y que ha llegado a nosotros casi como una novela de detectives, ¿no? Pues por 1000 vericuetos, ¿no? Y es curioso, esa paradoja me interesa mucho porque entra en el núcleo de lo que es el estoicismo. Y es una idea muy clave, ¿no? Suya y del estoicismo en general. Una cosa es lo que tú crees que es el éxito y lo que tú crees que es triunfar y los bienes que te suceden y la fortuna que tienes. Lo que tú crees que es esto.
Y otra cosa es que eso que tú crees muchas veces no es la realidad, sino que es lo que los demás te han hecho creer, o el mundo te ha hecho creer, o la escala de valores imperante en ese momento en esa sociedad te ha hecho creer. Y a eso se dedica este libro, realmente. Hay una especie de gran escisión entre lo que creemos que es bueno y lo que realmente es bueno para nosotros, ¿no? Y eso, lo que realmente es bueno para nosotros, hay una voz que te lo puede indicar. Una voz que viene de la naturaleza, que tiene una razón propia, que si la sigues, si logras escuchar esa voz, que está en ti, no está muy lejos, ¿no? Vas a poder darte cuenta de lo que realmente es bueno para ti. Tú eres emperador, eres empresario, tienes mucho dinero, tienes 20 casas, en el banco un fortunón, y todo el mundo cree que eres un modelo de éxito, eres feliz, eres un gran potentado, pero a lo mejor eres profundamente infeliz. A lo mejor eres profundamente fracasado, o te sientes así, o a lo mejor no eres libre, sino que eres un esclavo, ¿no? Es curioso que el hombre más libre del Imperio Romano, el emperador, podría hacer lo que quisiera, ¿no? Disponer de dinero, de las vidas de sus súbditos, de, en fin, mujeres, lujos, hombres, lo que quisiera, ¿no? Pero él no se siente libre. Y de hecho hay una contrafigura que me gusta mucho recordar, también he traducido a este filósofo, que es Epicteto, que fue esclavo. Curiosamente, un esclavo puede ser mucho más libre que un emperador. Curiosamente, un sabio humilde que se da cuenta de que la felicidad no está en atesorar los bienes que la gente cree que son bienes, sino quizá en buscar la libertad en la independencia o en la autosuficiencia, en la autarquía, ¿no? Digamos, el ideal estoico de sabio es el que no necesita nada, ¿no? Ahí está la libertad, ahí está la serenidad, la felicidad. Y esa paradoja la encarna muy bien Marco Aurelio. Por eso me sorprende mucho, bueno, pues que los grandes, esto que llaman hoy los coaches, ¿no? De autoayuda, de empresa, etcétera, lo vean como un modelo de éxito cuando él realmente dedica su pensamiento a esta paradoja. Bueno, yo realmente no he triunfado. Yo realmente no tengo nada que enseñaros. Yo realmente no soy feliz, ¿no? Y tiene esa especie de doble juego en su obra, que es lo que nos apasiona, lo que lo hace muy interesante y muy actual para todos, ¿no? Y utiliza una técnica para ello que es interesante, que lo repite varias veces, que es, bueno, él repite mucho la idea de que nada que no sea objetivo se filtre en ti, ¿no? Si solo se filtra en ti la realidad, tú tienes que despojar la realidad de todos los juicios que tú estás añadiendo para que solo entre en ti lo que es objetivo, ¿no? Y utiliza una técnica muy interesante que es esta de reducir las cosas a su más mínima expresión, ¿no? Esto no es un bocado suculento, solo es un cadáver de pescado, ¿no? Esto no es un vino, esto solo es uva de Falerno, ¿no? Está muy influenciada por Epicteto, ¿no? Que al final es el esclavo. ¿Crees que esto le influenció a la hora de... O sea, que crees que le marcó mucho a la hora de decir, vale, no te cesarices, ¿no? No, mantente humilde. ¿Crees que él tenía ese ego y que por eso se recuerda a sí mismo? No tienes por qué comer lo más lujoso, no tienes por qué vestir las mejores ropas, se puede vivir en palacio aunque tú lo odies. Cuéntanos un poco eso. ¿Cómo interpretas tú que Marco Aurelio entendía ese ego o esa ambición o ese no cesarizarse, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, hay una lucha interior en todos nosotros y tenemos este diario desnudo, ¿no? De un emperador que nos habla de esto que estás diciendo. Es decir, bueno, pues obviamente tenía su ambición, su ego, ¿no? Como has dicho, ¿no? Un poco la idea del halago, ¿no? Imagínate también un hombre poderoso es siempre halagado, ¿no? Y hay adulación a su alrededor, ¿no? Es muy importante recordar, ya sabes que los emperadores y a veces los romanos que tenían el triunfo, ¿no? Generales romanos, ¿no? Tenían una persona que les decía, bueno, recuerda que eres mortal, ¿no? No te divinices, ¿no? Quiero decir, eres mortal y eres un cuerpo que envejece, que sufre, que muere. Esto es muy interesante como técnica también de relativizar bueno, pues esa gloria aparente, ¿no? Hay varios pasajes que hablan de esto, ¿no? Otro muy, muy bonito habla de, una cosa que está muy bien, que es que los ingleses creo que llaman la visión de los 10.000 pies, ¿no? Que es, bueno, relativiza todo, mira todo como si estuvieras muy arriba, sobrevolando el escenario de la humanidad y fíjate los afanes, los miedos que tenemos, las ambiciones,
son como carreras de hormigas, buscando un grano, comida, unos ratones que luchan, o unos peces, o unos perritos, unos cachorros, ¿no? Tiene esa observación de la naturaleza también que le ayuda a relativizar todo y a intentar escapar de los valores que, digamos, que le son impuestos. Claro, el control del juicio lo es todo, ¿no? El control de... bueno, hay una palabra que usa en griego, que usan los estoicos en general, que es fantasía. Pero no me gusta traducirlo por fantasía porque es engañoso. Uno cuando piensa en fantasía en castellano cree que es imaginación, es que eres imaginativo. Yo lo he traducido por imagen mental, ¿no? Es la construcción mental que te haces. El verbo es phainomai, ¿no? El fenómeno viene de ahí, ¿no? Es un participio. Bueno, en fin, ya sabes que los filólogos le dan muchas vueltas a las traducciones. Yo cuando traduzco, pues me gusta, claro, tienes que ver muy bien el contexto, ¿no? Recordemos que es un romano escribiendo en griego, ¿no? Bueno, Epicteto escribe, es otro caso muy singular porque su texto está escrito en griego, pero no lo escribe él no escribe nada, ¿no? O sea, él hablaba en latín y los apuntes son en griego. Sí. De Arriano. Marco Aurelio hablaba en latín y sabía griego, obviamente, pero lo que escribe en las meditaciones son en griego. Digo Epicteto. Y Epicteto, él no escribe nada, es uno de esos maestros que muchos maestros no han escrito nada. Claro, Pitágoras, Sócrates, Cristo, Buda, en fin. En cambio, hay discípulos o apóstoles que les han escrito lo básico de sus lecciones. Epicteto es esto, ¿no? Hay un romano que escribe el manual, son, digamos, como un resumen muy, muy, muy escueto de sus lecciones. En griego, aunque Arriano es romano, ¿no? También escribe más obra en griego, ¿no? Claro, el imperio es bilingüe, ¿no? Claro. Oriente y Occidente, ¿no? Oriente grecohablante es la lengua común, Occidente el latín, y luego la lengua de cultura en algunos aspectos, igual que en el derecho la lengua de cultura es el latín, pues la lengua de cultura para la retórica, para la filosofía, para ciertos géneros literarios es el griego, y por ejemplo, si quieres hacer filosofía, pues lo haces en griego. Sí. Séneca no, lo hace en latín, o Cicerón lo hace en latín, pero es curioso que sean emperadores, bueno, este emperador o que sean personajes de la élite romana, muchos de ellos escribiendo en el griego de la época, un griego, bueno, pues no tan clásico, ¿no? Sino más común, ¿no? El griego koiné. Entonces, cuando hablamos de fantasía, todo esto ha venido por la palabra fantasía, que es una palabra griega. Otra clave, ¿no? Yo diría, una de las claves de las meditaciones es domina tus imágenes mentales, ¿no? Claro, el pensamiento te dice muchas cosas, te interpreta el mundo. Nuestro cerebro nos cuenta la historia de nuestra vida en un contexto del mundo, ¿no? Y te narra, el cerebro es narrativo, y te coge imágenes, metáforas, en fin. Lo clave es controlar esa narrativa de tu ego, para ver realmente qué parte te está siendo impuesta de alguna manera que no es natural. Y encontrar cuál es la manera natural. Eso es un poco, también he insistido en eso porque es la clave de las meditaciones, ¿no? Y del mundo estoico en general, ¿no? Entonces hay que dominar las imágenes mentales, no dejarte arrastrar. Otro símil. La marioneta. No seas una marioneta tirada por un hilo, por otro, ¿no? Encuentra pues el hilo, podríamos decir, dorado, que te lleva a la razón de la naturaleza. Eso es una metáfora muy bonita porque también está en Platón. Marco Aurelio, bueno, este texto está cruzado de muchas lecturas. Él ha leído mucho. A veces cita, dice, como decía Sócrates, Epicteto, tal. Otras veces no cita. Pero, por ejemplo, la imagen de la marioneta es una imagen de Platón. Platón en las leyes dice que el ser humano es una marioneta movida por muchos hilos, que son tendencias, impulsos, deseos, pero hay un hilo, que lo llama el hilo de oro, que es digamos, como el hilo que hay que seguir, ¿no? Si logras averiguar cuál es ese hilo, dónde está, de dónde tira, y logras seguirlo, también es un tema del mito, el hilo de Ariadna, del cuento popular, el hilo rojo, el ovillo que vas cogiendo para ir al sitio donde te vas a salvar, donde está tu padre o tu benefactor. Si logras seguir ese hilo, que es el hilo que los estoicos creían que era la razón, ¿no? Pues te vas a salvar, ¿no? Una cosa muy interesante de la filosofía en época helenística y romana es la filosofía como salvación. Es un mundo muy complicado, un mundo que empieza a estar muy interconectado, donde la ciudad ya no te proporciona todo tu marco de, digamos, de vida, de salvación, etcétera. Entonces, ¿dónde buscan la salvación los epicúreos y los estoicos? En la filosofía, ¿no? La filosofía como sotería, la palabra griega es sotería, ¿no? Que es salvación. Y se halla también en seguir
la naturaleza, ¿no? La idea de, en griego se dice kataphysin, ¿no? Según naturaleza, ¿no? Vamos a seguir la naturaleza. Fíjate que esto es un leitmotiv, un eslogan, podríamos decir, común de los 3 grandes movimientos del mundo helenístico, que son epicúreos, estoicos y también cínicos. Bueno, los cínicos son un poco, más digamos, más extremos. Bueno, aquí vives según naturaleza, en la calle, como un perro, hacer tus necesidades en público, escandalizar. Bueno, es un poco delirante, un poco extremo, ¿no? Pero las grandes corrientes de esta época buscan la buena vida, buscan la felicidad, que es por eso es tan leído hoy, ¿no? Y se puede aprovechar, porque realmente todos estos filósofos antiguos están dándonos claves para la felicidad, ¿no? Para lo que, bueno, mejor no me gusta mucho hablar de felicidad, me gusta mejor decir el vivir bien, la buena vida, ¿no? Lo que dicen ellos. La eudaimonía. La eudaimonía, ¿no? Es que, claro, la felicidad es un concepto muy etéreo, ¿no? Pero ellos hablan de vivir bien, ¿no? Y eso me interesa mucho. Marco Aurelio, o Epicteto, o los epicúreos, Epicuro, te enseña a vivir bien, ¿no? Y eso es una buena lección, ¿no? Y una clave, controla tu fantasía, ¿no? Bueno, tu imagen mental, tus imágenes mentales, ¿no? Tus procesos mentales. Y luego también no leer demasiado, porque esto lo dice, ahora que ha sacado el tema de la lectura, Marco Aurelio, que ha leído muchísimo, justamente, pero creo que en una carta a Frontón o algo así le dice que se queda leyendo hasta las tantas de la noche, ¿no? Y que no es capaz de dormir porque se queda leyendo. Sí. En el 2.2 de las meditaciones también creo que dice algo así como deja los libros, no te distraigas más, ¿no? Y luego Séneca en la segunda carta a Lucilio también habla de no tener más libros de los que podemos leer, ¿no? Entonces al final pasa la buena vida por leer unos cuantos consagrados, como decía Séneca, y no estar siempre de libro en libro, ¿no? Sí, estaba buscando justo esto que dices mira, está aquí dice, esto es lo que soy, carne, un poco de hálito y mi principio rector. Deja estar los libros, que no te distraigan, no te está permitido. Claro. Más, como si ya estuvieras muriendo, desprecia lo carnal, es solo sangre, huesos y un manojo de nervios, venas y arterias. Bueno, sigue diciendo, más adelante dice, no te dejes mover como una marioneta por un impulso insociable, ni te quejes de lo destinado para el presente, ni temas lo que traiga el futuro. Bueno, esto lo dice en el libro 2, parágrafo 2, y es verdad que, cuando hacemos filosofía tenemos el riesgo de caer en la erudición más vana, ¿no? También lo dice Epicteto. Filólogos, filósofos, historiadores, científicos, estamos metidos cada uno en nuestro cajoncito viendo muestras o examinando una palabra o disertando. Bueno, eso es un conocimiento que hasta cierto punto está muy bien, hay que hacerlo, ¿no? Es una fase, pero hasta cierto punto se queda huero, como estéril, como vacío si no lo dejas y pasas a otro grado, ¿no? Y ahí es cuando puedes enseñar, yo creo, ¿no? Ellos pueden enseñar porque han estado allí, han leído, han cultivado a los maestros, luego han tenido experiencias vitales complejas, ¿no? El caso de Marco Aurelio es evidente, ¿no? Un emperador, o Epicteto, un esclavo que ha sido torturado, por ejemplo, ¿no? Dejan estar los libros, como dice Marco Aurelio, deja estar los libros y ahora céntrate en tu labor de persona, ¿no? De ser humano. Y eso es muy, muy impresionante, ¿no? Claro, y es una lección para todos nosotros, claro, ¿no? Muchas veces los maestros más inolvidables son los más humildes, los que menos han leído, y muchas veces pues te encuentras con revelaciones inesperadas, ¿no? Al leer a los autores clásicos te encuentras con esos maestros que, bueno, por una parte han estado en la erudición, han estado en la escritura, pero dicen cosas muy, muy desnudas y muy fáciles de entender, que son como ese viejo maestro humilde que descubres de repente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que cultivarlos, y a mí me gusta la traducción porque, bueno, hay muchos autores que se dedican a comentar, a escribir libros sobre Marco Aurelio, sobre estoicismo, etcétera, o resumir lo que dicen. Yo creo que lo que hay que hacer es leérselo al autor. Entonces, a mí me gusta mucho traducir lo más llanamente que pueda para que todo el mundo pueda leerlo claro, o si no se entiende algo, anotarlo. Bueno, eso es que en griego quiere decir tal, o es un contexto. Pero yo creo que debemos frecuentar a los maestros, a los buenos y viejos maestros. Y esas voces suyas, cuando dicen esto, deja los libros, te animan a vivir, claro, te animan a aprender, te animan a enseñar, ¿no? Y es una filosofía también muy vital, ¿no? Muy pragmática. Claro, a mí eso es lo que me llama la atención, porque yo pienso muchas veces, vale,
eso es una persona que tiene un doctorado en filosofía, que puede saber más de los estoicos que nadie, pero ¿realmente lo practicas? O sea, ¿sabes practicar? ¿Eres filósofo en el contexto moderno o eres filósofo como decían los estoicos que eran filósofo, ¿no? Y a esto me llama la atención porque al final también Marco Aurelio siempre hablamos de que tiene estas dos vertientes, que él o quiso ser filósofo o se recordaba a sí mismo la persona que quería la filosofía que fuera, pero luego al mismo tiempo era emperador, entonces también tenía que ser práctico, también tendría que tomar decisiones muchas veces en contra del estoicismo, pues como lo de perseguir a los cristianos o a lo mejor asesinar a alguien o demandar a algún... ¿Cómo conviven estas dos vertientes de Marco Aurelio en sí mismo? Bueno, que hemos hablado de las paradojas, de las contradicciones que todos tenemos, ¿no? Hay un tema muy antiguo en la filosofía griega que es el de los modos de vida, los géneros de vida, ¿no? Uh-huh. Se decía que, bueno, básicamente hay una vida activa y una vida contemplativa, ¿no? Claro, es imposible la vida contemplativa pura, ¿no? Claro, tú dices esto de grandes filósofos, doctores en filosofía, que no filosofan, ¿no? Mucha teoría, pero poca práctica. O viceversa. No, también pasa el otro lado, que de mucha práctica. Claro. Y yo toco de oído el piano, ¿no? Pero nunca he tenido formación. Y poca teoría, ¿no? Pues grandes compositores o grandes músicos de jazz tocan el piano magníficamente y nunca han sabido leer una partitura, ¿no? Claro, es un tema curioso, ¿no? Yo estoy en una sociedad de retórica, por ejemplo, a mí me gusta mucho la retórica y curiosamente los que estudiamos retórica somos los que peor hablamos en público. Porque, oye, este es un experto en retórica. Bueno, prepárate a ver cómo habla, ¿no? Y hablas muy mal, ¿no? O te trabas, yo a veces tengo muletillas, en fin. O sea, claro, el tema de los géneros de vida es curioso porque hay muchas anécdotas de la antigüedad sobre cómo combinar la vida activa con la vida contemplativa, ¿no? La filosofía, en cierto modo, es contemplación. Es lo que llaman los griegos teoría. Teoría significa contemplación, ¿no? Decía Pitágoras, que se supone que es una anécdota que transmiten de él, ¿no? Cicerón lo cuenta, que él inventa la palabra filosofía y cuando un tirano le pregunta, bueno, ¿qué es esto de filosofía? ¿No? Él compara compara el mundo con unas carreras o unos juegos deportivos, que hay gente que está compitiendo por los premios, hay otros que están haciendo negocio, vendiendo Coca-Cola, en fin, bueno, no diría Coca-Cola, ¿no? Diría, pues, vendiendo, ¿no? A los espectadores, y otros son los espectadores, los contemplativos, ¿no? La teoría, ¿no? Y esos son los que están ahí. Y bueno, pues hay mucha teoría sobre esto, cómo tener una vida plena combinando teoría y praxis, ¿no? Y vida activa y vida contemplativa. Es necesario, yo creo que las dos vertientes. Y esto nos enseña también una figura como esta de Marco Aurelio, ¿no? Que obviamente tenía su trabajo 24 horas, que era emperador, ¿no? Por así decir, un trabajo, ¿no? No es un trabajo, es mucho más. Y obviamente conocemos las decisiones que tomaba, podemos juzgarlas o estimarlas mejores o peores, ¿no? Y luego tenemos también lo que él mismo escribe para sí mismo. Llamó la atención sobre una cosa muy interesante. No dice ni una palabra sobre su acción política. Eso es muy curioso. No sé qué te parece. Sí. No dice nada, es decir, bueno, pues yo hice esto de los cristianos o hice lo de los bárbaros, tal. No dice nada. Eso es para pensarlo, ¿no? ¿Cómo lo ves? No había caído nunca en eso, y es verdad. Lo que sabemos de él es más que nada por Dion Casio, ¿no? De su... De su reinado. Sí. Bueno, tenemos muchas fuentes, tenemos historia augusta, epigrafía, fuentes literarias, tenemos arqueología, tenemos de todo, tenemos estatuas, muchos bustos, ¿no? Bueno, eso es un resto de un retrato suyo, ¿no? En el libro. Pero es curioso. Uno dice, bueno, pues imagínate que dentro de 1000 años se descubre el diario de Kennedy. Claro. O de Clinton, pues uno diría, bueno, vamos a ver qué nos cuenta de lo que hizo, claro, ¿no? Claro. Entonces uno tendría curiosidad. Marco Aurelio tuvo un reinado muy interesante, ¿no? No dice ni palabra de lo que hizo. Y es curioso porque tenemos otros emperadores que escriben. Bueno, tenemos a Augusto. Augusto escribe las Res Gestae, ¿no? Y él cuenta, bueno, pues yo hice esto, porque tal, porque cual. Tenemos muchos gobernantes que escriben. No sé, Solón. Adriano también, ¿no? Adriano también se lo atribuye obra. Solón en Atenas, que es legislador, político, escribe versos y uno de ellos, pues, ¿por qué hice la Constitución tal o por qué hice esta ley? En verso, es decir, es un poema, pero bueno, te cuenta un poco su motivación. Marco Aurelio no. Es apabullante y nos da muestra de esa doble perspectiva de vida práctica, vida contemplativa, ¿no? Es una cosa que podemos aprender de él también. Necesitamos
la inactividad, necesitamos parar y pensar y ser simplemente un ser humano. Porque realmente no es importante que tú seas emperador o esclavo o zapatero o youtuber o profesor o lo que sea, ¿no? La profesión más difícil es ser persona, ser un ser humano bueno, ¿no? Por eso digo que no me gusta tanto hablar de felicidad, sino de vivir bien, ¿no? Que es lo que dicen los antiguos. La filosofía helenística se centra en esa expresión, que es el eu-zen. Eu-zen. Zen es un infinitivo del verbo vivir. Bueno, vivir bien, ¿no? La buena vida, ¿no? ¿Qué es la buena vida? Y a eso, claro, hay que darle respuesta desde la parte práctica y desde la parte teórica, contemplativa, ¿no? ¿Qué es para ti vivir bien? Uf, pues bueno, me vas a decir, bueno, tú eres muy teórico, pero en la práctica, ¿cómo vives bien? Sí, me interesa porque al final yo estoy en lo mismo, ¿no? Yo no traduzco a los estoicos, pero sí que, pues, yo tengo, por ejemplo, un análisis de cada una de las cartas a Lucilio, me gusta mucho verlo, tal, y yo siempre digo, vale, todo esto está muy bien, pero vale, yo ahora cierro el portátil y el estoico acaba aquí, y yo ahora soy padre, soy marido, soy hijo, soy amigo, que lo somos siempre, ¿no? Pero esa parte de negotium, que también sé que ibas por ahí, ha acabado. Ahora es otium. Sí. Y ahora, todo esto que haces es para vivir bien. Ahora, ¿cómo se vive bien? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo, vamos, no puedo dar lecciones a nadie porque no soy un experto en vivir bien, pero todos intentamos vivir bien y ser buenas personas, ¿no? Yo creo que vivir bien, vamos, he hablado de, en fin, la felicidad. Los griegos no hablan de felicidad, hablan de eudaimonía, que es tener un buen genio, ¿no? Y hablan de euzen, ¿no? Que es el vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Tú cuando dices, fulanito vive bien, ¿no? O tiene una buena vida, yo creo que básicamente lo dices en dos sentidos. Primero, que disfruta de la vida, ¿no? Tiene una buena vida, eso implica el cuerpo, disfrutar con el cuerpo, comer bien, tener una vida saludable, también el espíritu, ¿no? Tiene una buena vida, ¿no? Y luego hay otro sentido muy interesante de vivir bien, que me gusta porque también tiene un matiz moral, que es vivir correctamente. Si tú dices fulanito vive bien o tiene una buena vida, no te imaginas a fulanito traicionando a sus amigos, pegando a sus hijos o a su mujer, o robando o engañando, ¿no? También vive bien porque vive correctamente. Bien, en castellano es un adverbio que tiene esos dos sentidos. Bien, de bien que lo pasas bien, estás bien contigo mismo, estás bien con los demás, y bien que es correcto, ¿no? Entonces es muy importante la parte correcta, ¿no? Es decir, para la felicidad hay que ser bueno. Yo creo, ¿no? Vamos, es mi punto de vista, ¿no? Y bueno, pues es un poco como esa doble vertiente, ¿no? Que me parece muy interesante. Claro, ¿cómo logras esto? Bueno, pues tiene aspectos más corporales, más básicos, necesidades básicas, ¿no? De alimentación, de vestido, de calor, frío, en fin, cosas muy sencillas de entender, ¿no? Que empiezan por la nutrición, por el comer bien, por el moverte bien, tener movilidad, saludable, en fin, ejercicio. Y luego pasas a la parte espiritual, podríamos decir, intelectual, ¿no? Que es cómo ser un buen ser humano. Pues tienes que tener una plenitud humana en lo físico, intentarlo, ¿no? Y luego en lo espiritual, ¿no? Digamos, pues cultivarte en cuanto a la razón, ¿no? Tener una razón plena en lo individual, poder estar contigo mismo bien, ¿no? Y luego también con los demás, porque el ser humano no es una isla, vives en una sociedad y tienes que ser un buen hijo, marido, amigo, compañero de trabajo, ¿no? Bueno, cumplir con esas misiones que tienes como ser humano en sociedad. Aurelio insiste mucho y eso me gusta mucho recordarlo porque es una perspectiva social que refuta algunas críticas, por ejemplo, marxistas, que dicen que el estoicismo es una filosofía muy elitista y muy conformista, porque uno es esclavo y se tiene que quedar como esclavo, otro es muy aceptar lo que te viene dado, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Porque siempre estás pensando también en cómo es el engranaje con los demás, ¿no? Y él está pensando en los otros, en sus parientes, pero en sus súbditos, en sus esclavos, en sus empleados, lo que sea, ¿no? Entonces, el cuidado de uno mismo también empieza por el cuidado de los demás. Y eso es una parte también muy importante de vivir bien, tanto correctamente como buena vida. Entonces, cuando tú dices, cómo, yo qué sé, pues cómo se vive bien, ¿no? Cómo vivo yo bien, cómo vives tú bien, cómo podemos vivir bien. Yo creo que esa doble perspectiva es fundamental, ¿no? Y ahí está ese tema que has mencionado del otium, que es muy interesante, ¿no? Que es realmente, para ser una buena persona, tienes una parte muy importante que es el trabajo, pero no es todo.
es una mínima parte, es importante, pero no es todo. Y tienes otra parte muy importante que es todo lo demás que hace, que es lo que los antiguos romanos llamaban el otium, que no tiene nada que ver con lo que hoy pensamos que es el ocio, ¿no? Me ha gustado esto porque cuando le preguntas a alguien, conoces a alguien, ¿no? Bueno, cuéntame, habla un poco de ti. Bueno, pues yo soy consultor, trabajo en tal sitio, y ya está, ¿no? Y no te cuenta nada. Y me ha hecho mucha gracia porque cuando te pregunto a qué te dedicas y quién eres tal, me has dicho lo que haces, pero luego me has dicho también soy padre, estoy casado, tengo 3 hijos. O sea, eso también incluye eso, ¿no? Que muchas veces la gente no lo dice, solamente se definen por su trabajo y por lo que hacen, pero ya está. Claro, sí. Bueno, es que no somos solo un profesor o claro, un pero hoy en día parece que ¿no? sí, ¿no? Claro, porque tenemos también, ahí está el juicio ajeno. Tú te defines como algo porque quieres que en tus redes o en tu currículum o en tu página web o en tu perfil aparezcas como tal cosa y te busquen así y triunfes, ¿no? Eso es una parte muy pequeña de lo que importa, ¿no? Yo creo. Sí. Entonces, claro, la filosofía antigua te enseña qué hacer con el resto de ti, que claro, es mucho. Y si lo reduces a una apariencia, a un fenómeno, podríamos decir, en vez de ir a la esencia de las múltiples esencias que tienes, ¿no? Los varios, podemos incluso hablar de 3 cuerpos, ¿no? Digamos, la perspectiva social para mí es fundamental, ¿no? Y los antiguos la cultivan muy bien, ¿no? La perspectiva de comer o de beber, el simposio. Fíjate, el simposio griego es un momento básico para estar nutriéndote, bebiendo, hablando con amigos y también teorizando sobre filosofía, sobre política, sobre música, en el simposio de Platón, por ejemplo, ¿no? Sobre el amor, ¿no? El diálogo de Platón es sobre el amor. Pues es muy importante, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Ocio o negocio, no? Claro, eso es a mí me gusta mucho recordar que para los antiguos el trabajo es una parte muy mínima de nuestra personalidad, de nuestra persona. Es más bien un personaje que nos hacemos y es una parte mínima y que es una negación de algo que es un estado natural. Fíjate, el trabajo se dice nec otium, el no ocio, ¿no? O en griego ascholía. La alfa privativa es lo que quita, el que niega algo, ¿no? Ateo, ¿no? O agnóstico, ¿no? O anarquía, ¿no? La alfa es lo que, pues eso, como en griego es ascholía, que es la falta de scholé. Como el necotium es la falta de otium. Entonces, el estado natural del ser humano es el ocio. Pero claro, uno dice, el ocio. Le preguntamos a alguien, a ver, imagínate a alguien en el ocio. Y entonces imagina, pues viendo el fútbol en la tele o en las Bahamas tomándose un daiquiri así, ocio, ¿no? O, no sé, descansando. Casi siempre son cosas pasivas, son aspectos pasivos, o yendo a las carreras, viendo series, viendo televisión, consumiendo entretenimiento que no le hace pensar mucho. Claro, para los antiguos el ocio no es eso. Fíjate que en griego se dice scholé. Scholé es la palabra que luego ha dado en latín escola, y en español escuela. O sea, el ocio es más que ocio, puedes traducirlo como tiempo libre que dedicas a todo lo que no es lo que produces para alimentarte, ganarte la vida. O sea, el necotium, ¿no? O la ascolía. Bueno, estoy ocupado porque una parte de mi tiempo la tengo que dedicar a ganarme un sueldo, a ganarme, en fin, la alimentación de mi familia o de mía, en fin. Y luego está todo demás. Y todo demás es muy importante porque tienes filosofía, tienes música, tienes deporte, tienes política, que hay que hacerla también, ¿no? Tienes vida social, tienes vida personal, meditación, en fin. Y todo eso es la scholé, ¿no? Y curiosamente la scholé, ¿por qué ha dado escuela del griego al castellano, ¿no? Te lo paras a pensar y la scholé para los griegos es... El banquete de Platón es el scholé. ¿Qué es esto? Pues te reúnes con unos amigos, estás comiendo con ellos, pero no es improductivo. Tenemos en la sociedad actual un problema con la productividad. Queremos estar todo el rato produciendo. Y hay que ser inactivos también para crear una persona mejor, ¿no? Para ser más felices, ¿no? Y eso es un poco también una lección muy buena de los antiguos, ¿no? Por eso me gusta eso de otium y scholé como el estado natural del ser humano, ¿no? Y que lo otro es como accidental, ¿no? Oye, pues sí, también hay que trabajar, obviamente, ¿no? Hoy en día me parece justo lo contrario. Lo accidental es el ocio, ¿no? Lo accidental es el... Claro. Yo tengo una teoría sobre esto, por vivencia propia, ¿no? Por experiencia, por reflexión. Yo pienso que, claro, en el negocio, vamos a llamarlo en la carrera profesional o tal, tú puedes promocionar, te suben, te mejoran el sueldo, alcanzas la cátedra, el doctorado, tal.
y vas notando una progresión, ¿no? Pero a ti nadie te promociona como amigo o como padre, ¿no? No te suben el sueldo como padre, no te suben el sueldo como amigo, no te suben el sueldo... No pasas a otro nivel de lector o a otro nivel de meditador. Eso no son cosas que se miden, son cosas totalmente constructos mentales que tú te haces de soy mejor padre, soy peor padre, he empezado a meditar un poco mejor, pero en el trabajo no, en el trabajo sí se ve el resultado. Tú haces un buen proyecto, te suben el sueldo y te ponen gente a tu cargo. Te suben, ¿no? Y aquí no, aquí eres padre y tienes que ir al parque y estar 3 horas viendo como tus hijos se columpia. Ese es tu ocio ahora, ese es mi ocio ahora, sí, ¿no? sí. Y ahí es donde tienes que trabajar la presencia, la lentitud, la compasión, la paciencia, que es lo que yo creo que nos hace individuos, ¿no? Sí, y con eso vuelves a las esencias de Marco Aurelio, claro. porque claro, a ti no te van a poner medallas o estrellas por ser buen padre, buen amigo, o no te van a dar muchos likes, ¿no? Claro, eso es. Estás cultivando una gratificación inmediata que se ve muy evidente en una carrera política, profesional, militar. Oye, te suben de sargento a capitán, bueno... Y en cambio, ¿cómo haces lo otro? Y claro, todo depende de lo que valores el juicio externo. Eso. Todo eso, las medallas. Oye, pues yo soy general, yo soy catedrático, yo soy CEO de una empresa, o yo soy... no vale nada. No vale nada. Bueno, nada. A ver, vale en su justa medida porque te permite un bienestar físico que es importante como primer paso para vivir bien. Claro, tendrás que mantenerte, ¿no? Pero no vale muy poco. Bueno, no vale nada, igual es exagerado, pero lo que quiero decirte es que, bueno, pues toda esa otra parte en la que no invertimos casi nada de tiempo y de atención es muy importante. Por ejemplo, piensa en la cantidad de tiempo, dinero, atención que dedicamos a promocionar ciertas cosas nuestras. Tenemos que, bueno, pues gastamos mucho tiempo en ser mejores profesionales en lo nuestro, ¿no? En ser percibidos como tales, ¿no? Lo que importa es el juicio externo, ¿no? Y fíjate lo que dice Marco Aurelio, lo que dice en Epicteto. Bueno, lo que de ti depende. Vamos a centrarnos en... claro, tú no vas a tener esa medalla por ser un buen amigo, ¿no? Pero es fundamental que emplees todo tu tiempo en eso, ¿sabes? Cuando alguien lo está pasando mal, tu vecino o tu amigo, tienes que estar ahí. Y eso es una parte muy importante. Cuando tú estás mal, tienes que dedicar tiempo a ti mismo y a pensar por qué estás mal. Y a meditar, a entrenarte en el gimnasio, o en el deporte, o en la música, o tocar un instrumento. Es decir, invertimos muy poco tiempo y dinero en cosas que son muy importantes, como para estar bien, ¿no? Para lo que los griegos llaman el euzen, vivir bien, ¿no? Comer bien, no sé, pues hacer buen entrenamiento, amar bien, hay que hacer una buena vida amorosa, o social, o familiar, y sobre todo estar contigo mismo bien, ¿no? También meditar bien. ¿Cuánto tiempo empleamos en estar solos con nosotros mismos, meditando, pensando, incluso inactivos, ¿no? A mí me gusta mucho un libro que ha salido hace no mucho de un filósofo que está muy de moda, que es Byung-Chul Han. Sí, Byung-Chul Han, que es germano-coreano. Sí. Se llama Vita Contemplativa en latín, ¿no? Y es un elogio de la inactividad, ¿no? Para estar bien tú, como individuo, tienes que hacer lo que hace Marco Aurelio. Hablar contigo mismo con esa doble voz. Bueno, una parte de ti es un desastre, pero otra parte de ti es el maestro. Y tú sabes lo que tienes que hacer, claro. Tanto en el nivel físico como alimenticio, como amoroso, como... Sabes lo que tienes que hacer, si es que lo sabes. Y en cambio estás todo el rato dedicándote a tus redes sociales o a promocionarte en tu empresa, ¿no? Pero estás descuidando todo el resto de ti. Eso solo es una parte muy pequeñita, ¿no? Y eso es un poco una lección muy buena de parar un poco de la vida inactiva. La sociedad nuestra, capitalista, productiva, siempre implica producir, trabajar, tener más dinero en el banco, tener más bienes, pero eso pasa rapidísimo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. También unos pasajes muy buenos de Marco Aurelio, hablando de la muerte, del paso del tiempo, de las edades, de cómo todo es lo mismo y se repite, y de cómo ponemos mucho énfasis en cosas que son perecederas, ¿no? Es que, ¿quién se acuerda ya de los ricos de la época de Adriano, dice, o de la corte que tenía? Están todos muertos ya. Y sus bienes, pues, quién sabe dónde están, ¿no? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y tanta atención y tanto dinero a cosas que son una parte y descuidamos todo lo demás, incluido la vida interior, ¿no? ¿Este año tuyo sabático estás dedicando más a contemplación también? ¿O...? Lo digo porque existe una paradoja también interesante, ¿no? Dice Séneca en La brevedad de la vida que cuanto más tiempo libre tenemos, vamos a llamarlo tiempo libre, ¿no? Que también es una expresión terrible, ¿no? Tiempo libre. Uno siempre dice, si tuviera más tiempo libre haría esto, ¿no? Haría
meditaría más o tomaría más un paseo, pero luego somos expertos en buscarnos ocupaciones para no hacer eso. Como tú que estás en sabático, ¿qué te está pasando? Bueno, pues trabajo más que nunca, ¿eh? La verdad es que, bueno, yo creo que lo bueno sería que no hubiera diferencia entre sabático y no sabático, claro, ¿no? Y que cada día fuera un día especial y un día intenso y que pudieras tocar todos esos palos, ¿no? Eso sería lo ideal. Marco Aurelio te lo dice en varios lugares, ¿no? Lo hace con una metáfora, con una, digamos, analogía que es un poco fuerte, ¿no? Dice, oye, vive como que si cada día fuera el último que vas a vivir. Lo dicen varios pensadores, ¿no? Lo dice Horacio en un verso muy bonito, ¿no? Horacio es epicúreo, no es estoico, ¿no? Omne crede tibi dilix suis supremum, tal. Dice, cree que cada día que amanece para ti, o que se va, es el último, ¿no? Y así te será más grata la hora que viene y la vas a aprovechar mejor, ¿no? Bueno, son muchas técnicas que hay, ¿no? Entonces la idea sería que toda nuestra vida fuera un sabático en el que disfrutáramos de cada cosa que hacemos en su justa medida, tanto el trabajo como el no trabajo. Es que claro, es muy difícil decir en castellano, imitar esa contraposición entre tiempo libre y entre ocio y negocio, ¿no? Pero eso es lo ideal. Yo la verdad es que me está cundiendo, trabajo mucho y eso que estoy, digamos, supuestamente en sabático. Bueno, los sabáticos también son para leer, para investigar, ¿no? Y creo que hay que intentar distribuir bien el tiempo, que es lo único que tenemos también, ¿no? También Marco Aurelio habla mucho del presente, ¿no? Y de que solo perdemos esto que tenemos, ¿no? Relativizar el pasado y el futuro y centrarse también en aprovechar bien el tiempo presente, ¿no? Realmente todo lo que sucede, otra frase muy bonita, ¿no? Dice, nada te va a suceder contra la razón de la naturaleza y contra la razón de la naturaleza nada malo puede sucederte, ¿no? Y en ese sentido puedes aprovechar el tiempo independientemente de si tienes una jornada laboral infernal, ¿no? O digamos, teniendo tiempo de calidad también, ¿no? Para tu familia o para tus quehaceres, ¿no? También más privados. Pero bueno, son ideas. Yo la verdad es que ahora con el sabático lo estoy disfrutando mucho, pero claro, no tengo clases, lo cual es muy, muy bueno. Porque las clases te requieren mucha preparación, ¿no? Claro. Y por volver un poco hilando con las meditaciones, hablando del otium, que seguramente podría ser el otium de Marco Aurelio, ¿no? El retirarse a cultivarse, a recordarse. El poder de la repetición, ¿no? De las mismas ideas, porque cuando uno empieza a leer las meditaciones, es un nombre como muy popular, ¿no? Como ahora está tan de moda también la meditación y todo esto, meditaciones, pero claro, uno lo coge y lo empieza a leer si no sabes nada, ¿no? Y ves las mismas ideas una y otra vez, ¿no? El paso como si fuera un río, la gente, ¿no? Él tiene problemas con soportar a la gente, ¿no? Te vas a encontrar con un envidioso, un insociable, sopórtalo, instrúyelo, tal. Se repiten las mismas ideas, ¿no? También la idea de repetirnos, de recordarnos el otium, lo importante que es el otium, ¿no? ¿Cómo lo haces tú eso? ¿Cómo lo ves en Marco Aurelio? Me gusta mucho una frase que dice Pierre Hadot, ¿no? En La ciudad del interior, que conforme lo estás escribiendo ya pierde la fuerza, ya se te está olvidando, ya lo tienes que volver a escribir, ¿no? Sí. ¿Cómo somos así, ¿no? De olvidadizos, de que tenemos recordando las cosas un montón de veces, pero al mismo tiempo buscamos siempre la novedad. No nos gusta volver a leer el mismo libro, no nos gusta volver a ver lo mismo, ¿no? El poder de los recordatorios, ¿no? Claro, te he hecho muchas preguntas a la vez, lo siento. Es que son un recordatorio. Fíjate, una de las palabras que se repite más, bueno, a mí, como digo, como filólogo me gustan mucho las palabras, analizar, por ejemplo, los imperativos, ¿no? Recuerda. Claro. Recuerda. O piensa esto, piénsalo. O, por ejemplo, ten a mano, otra expresión favorita. Ten esto a mano, tenlo presente, ten esto presente. Está todo el rato repitiendo imperativos. Recuerda, porque ya lo sabes. Es que claro, ese saber ya lo tienes. Claro. Lo que pasa es que te has olvidado porque es un vago, porque no haces bien las cosas, porque eres un desastre. Se dice a sí mismo, ¿no? Entonces, la repetición es muy interesante y es muy importante para la meditación, ¿no? De hecho, mucha gente, muchas culturas, muchas tradiciones llegan a la meditación después de unos mantras o de unas oraciones, se reza. No sé, pues desde el rosario hasta un mantra oriental o, en fin, la repetición es muy importante para aprenderse cosas, ¿no? Que nos olvidamos, pero que sabemos, ¿no? Y Marco Aurelio está todo el rato repitiendo algunas ideas clave, ¿no?
Yo también soy un poco repetitivo, pero como profesores también somos repetitivos. A ver, las tablas de multiplicar desde la primaria hasta la universidad. Tenemos que repetir cosas que a veces también se nos olvidan a nosotros, ¿no? Y nos la hacen recordar a los alumnos, ¿no? Es un diálogo muy, muy interesante, muy fructífero. Y en el sentido de Marco Aurelio, pues me interesa mucho esa idea de repetir ciertos motivos. El libro es muy curioso, como decía al principio, hay muchas señales de que no fue, de que realmente es una meditación personal que no estaba pensada para el público, ¿no? Una es esta, por ejemplo, la reiteración o la falta de estructura. Es un libro que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es como, bueno, unas notas bastante personales, ¿no? Tiene 12 capítulos, diríamos hoy, ¿no? Son 12 libros, por el formato del libro antiguo, ¿no? En el primero sí que hay una unidad que es sus recuerdos de las personas a las que él les debe agradecer algo en su vida, su padre, su madre, sus maestros, y ahí están los maestros muy importantes, ¿no? Y el último libro, el 12, el 12º, el último capítulo, podríamos decir, para una edición moderna, se centra mucho en la muerte, ¿no? En lo que va a pasar, en cómo aceptar la muerte, etcétera. Y entre medias, del 2 al 11, pues son una serie de movimientos, de pensamientos recurrentes que van y vienen, como olas. Me gusta compararlo con olas de pensamiento, o también con, si te gusta la música, el leitmotiv, ¿no? En las sinfonías, ¿no? O bueno, en Wagner, por ejemplo, es muy famoso, ¿no? El motivo de, en tal ópera, pues cuando viene un personaje, suena un ritornello, suena una cadencia, o suena unas notas que te recuerdan que es un motivo importante que tienes que acordarte de él, ¿no? Y así está en las meditaciones, ¿no? Y yo creo que pensamos así, pensamos en vaivenes, el pensamiento también es muy circular, y conviene repetir, ¿no? Conviene repetir, y él nos repite todo el rato, ten esto a mano, recuerda, piensa esto. Luego, claro, esa voz indica que hay otra que dice, no soy capaz, soy un desastre. Injúriate, alma mía, no, tal, no puedo con esto. Implica una voz de un alumno, de alguien que está trabajando para ser mejor, ¿no? Y esa otra voz te recuerda, bueno, sigue, tranquilo, acuérdate de esto, tenlo a mano. Te da como una especie de manual de consejos muy básicos que se repiten mucho y que es fácil recordar, ¿no? La idea del manual es muy buena, que es más de Epicteto, ¿no? Y otro día podemos hablar de Epicteto si quieres, pero es ten a mano, ¿no? El Enquiridion, ¿no? Sí, es manual. Heir es mano en griego, ¿no? Entonces, hay una cosa muy bonita que dice Marco Aurelio, él compara la filosofía con el boxeo, ¿no? Dice, bueno, la filosofía no es la danza, tampoco es la lucha de gladiadores. Fíjate que el boxeador tiene algo muy importante, que es la mano. Cierra la mano y ya está preparado para pelear. No te hace falta nada más. La filosofía es muy fácil. Cierras la mano, es como un puño cerrado, ¿no? Y bueno, pues por eso el manual de Epicteto, porque ten esto a mano, agárralo bien, ¿no? Y con esto a mano, vive tu vida de la mejor manera que puedas, ¿no? También hacen símil con los médicos, ¿no? Como si tuvieras las herramientas aquí que necesitas para operar, ¿no? Sí. ¿Por qué las meditaciones han sobrevivido, ¿no? ¿Por qué, claro, se han perdido tantos libros de emperadores romanos y demás? Que sepamos, ¿no? ¿Por qué las meditaciones hoy en día, pues en Amazon es de los libros más vendidos? Bueno, ya sabemos que es por la actualidad y tal, pero ¿por qué este libro sí y no, yo qué sé, cualquier otro libro de otro emperador o lo que sea? ¿Por qué las meditaciones hoy en día tienen tantísimo auge? ¿No? Están en las mesas de todo, las mesillas de noche de todo Dios, ¿no? Es muy sorprendente porque es un libro muy complicado. Claro, es decir, por una parte es muy fácil, porque repite mucho, pero por otra parte es muy oscuro. A mí como traductor me interesa mucho su oscuridad. Claro. De Marco Aurelio me interesan más sus fracasos que su presunta gloria, ¿no? Y tiene muchos problemas. Hay cosas que no se entienden. Yo no entiendo muchas cosas de Marco Aurelio, muchísimo, ¿no? Y entonces prefiero transmitir mis perplejidades y por las contradicciones también que certezas, ¿no? Él, digamos, pone claras pocas cosas, pero las repite mucho, ¿no? Claro. Pero luego hay mucha oscuridad, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sobrevivido este libro? Bueno, es una doble cuestión. Hay una cuestión material, digamos, de por qué tenemos este libro y otra de por qué hoy es tan actual, ¿no? Uh-huh. Lo segundo me sorprende un poco porque, bueno, es un libro complicado. Hay otros libros, por ejemplo, Epicteto, es mucho más sencillo. Es un manual muy, muy fácil de leer, muy bien condensado. En cambio, Marco Aurelio tiene más complejidad en muchas cosas que no aciertas a entender y
nosotros, los filólogos, los comentaristas, tal, pues lo intentamos explicar en notas. Bueno, aquí seguramente quiere decir esto, pero seguramente aquí puede haber una alusión a tal cosa, pero... Entonces, claro, eso también demuestra el nivel oral que tiene, ¿no? Los anacolutos, las frases truncadas, la sintaxis complicada, las señas de oralidad o señas de diminutivos o imperativos que dices, bueno, esto no está escrito para ser publicado. Claro. Esto seguramente es verdad que son notas personales, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sobrevivido? ¿Cómo ha sobrevivido? Es un tema muy interesante. Hay una frase latina que me gusta mucho que dice, los libros tienen su destino. Habent sua fata libelli, dice, ¿no? La frase. Es un misterio, es que no sabemos. Antes te decía eso de la novela de detectives, de por qué tenemos este libro. ¿Por qué unos sobreviven y otros no? ¿Y por qué unos sobreviven y de repente son un éxito? Oye, pues mira el Quijote, ¿no? Por ejemplo. Su autor creía que no iba a ser su gran libro. Era quizá una cosa para el menor o libros que no estaban planeados para leerse y que de repente pues han descubierto un diario secreto de un político, de un historiador que de repente ha salido a la luz y ha cambiado nuestro conocimiento de las cosas, ¿no? O cosas que iban a perdurar, iban a ser el gran emblema y se han perdido para siempre o no interesan nada, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Marco Aurelio hay una combinación, hay como una especie de conjunción astral muy curiosa, ¿no? Por una parte, es un libro que sabemos que se escribe en un momento dado del siglo II, durante unas campañas, esto que hemos comentado un poco de su vida, lo escribe en los 10 últimos años de su vida, casi con total seguridad. En la tienda de campaña, ¿no? Sí, en unas campañas de militares, ¿no? Uh-huh. Y el libro, pues, desaparece de alguna manera y vuelve a aparecer siglos después, en el 9 sobre todo, cuando resurge, gracias a un sabio bizantino que lo encuentra, lo rescata, lo copia, lo hace copiar, y a partir de entonces pues se va transmitiendo esa idea de Marco Aurelio como un emperador que escribió algo muy curioso que tienes que leer, porque es muy bueno, es muy raro, es muy bueno, es una maravilla que se haya conservado esto. Y bueno, eso ha ido creciendo por una parte la fama del libro, que digo, es un libro muy difícil también, o sea, por una parte es muy sencillo porque es muy plano, muy plano, ¿no? Es injusto decirlo, ¿no? Quizá más es transparente en algunas cosas y en otras es más complicado, uh-huh. Pero por otra parte ha ido creciendo también con la historia su dimensión de figura un poco legendaria, ¿no? Pues en la época de Felipe II, Guevara hace de Marco Aurelio un espejo de príncipes. En la época de la Ilustración, el Federico el Grande de Prusia lo lee y sobre todo lo idealiza. Hay mucha idealización de Marco Aurelio. Uh-huh. Posteriormente, pues eso, George Washington, otros autores, otros políticos, otros filósofos van leyendo y van también haciéndose su propio Marco Aurelio, ¿no? Y claro, hoy día, pues las claves del éxito de este autor son muy curiosas, porque es un autor, como digo, difícil, muy traducido, muy publicado. Yo siempre recomiendo que se acuda a traducciones directas del griego por filólogos, aunque luego uno vaya a ver filósofos, emprendedores, empresarios que comentan sobre él, de acuerdo, pero por lo menos que el texto sea realmente el que es con sus problemas, pues tiene muchos, Ya digo, a mí me gusta mucho la lengua y oye, pues, ¿por qué escribirá esto en diminutivo? Uh-huh. Hay mucho diminutivo. Claro, yo no lo traduzco por diminutivo, pero lo digo en una nota. Atención, hay muchos diminutivos, no sé por qué. Hay mucho que hablar sobre esto, ¿no? Y es un misterio el libro, la verdad es que es uno de esos misterios de la historia, ¿no? Claro. Yo solo diría esa frase latina, ¿no? Los libros tienen su destino, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál va a ser el de cada uno de ellos, ¿no? Te quería preguntar por cómo se dirige a sí mismo, ¿no? Cuando yo me siento a escribir mi diario, a lo mejor muchas veces es en primera persona, ¿no? Yo soy estudiante de psicología también y se utiliza un poco también esa técnica de la distancia cognitiva, ¿no? Que también lo utilizan los estoicos, que es cuando tú te hablas en segunda persona te separas un poco del problema o del personaje, entonces eres capaz de verlo con un poco más de distancia, ¿no? Y no estás tan metido emocionalmente en el problema. Marco Aurelio está alternando constantemente, ¿no? Sí. Entre tú y él, y yo, y tú, sí, y yo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué crees que...? Sí, y luego tiene otro registro que es también el de notas a vuela pluma, como afirmaciones uh-huh. de cosas que él recuerda, que ha leído o de las que quiere dejar constancia, ¿no? Como citas, ¿no? Como si uno, aparte de dirigirse a sí mismo, digo, bueno, voy a tener esto en mente, lo voy a apuntar aquí rápido. Entonces, claro, es tan variado en registros que es muy sorprendente, ¿no? Claro. Primero se anima, se exhorta, luego se insulta, se trata mal, luego habla en primera persona, luego
hablan en tercera persona y recoge lo que ha dicho una persona o un filósofo anterior, o da una anécdota, o anécdota histórica, o una anécdota quizá familiar, ¿no? Y luego también en la manera de escribir que tiene, que es muy interesante, usa un registro metafórico constante, que me interesa muchísimo porque, bueno, yo creo que la metáfora es una manera que tenemos las personas de cómo nuestro cerebro también nos explica el mundo, ¿no? Ante lo desconocido, ante lo que nos da miedo, ante lo que no entendemos, solemos intentar analogías, comparaciones, metáforas, tomar esto como otra cosa, ¿no? Cuando no entendemos algo decimos esto es como un mar en calma, o como un sol brillante, o como un... Y Marco es un gran observador de la naturaleza, habla mucho de la naturaleza, del mar, de las hormigas, las abejas. Los animales les interesan muchísimo. Las ¿no? grietas del pan, ¿no? Cuando dan el pan. Las grietas del pan. Es un gran observador de todo, de la belleza, ¿no? También de las personas, de los ingratos, de los aduladores, de los cortesanos, de los filósofos que tienen ínfulas de eruditos y tal. También hay metáforas de los deportes, ¿no? Es interesante que una persona que tenía problemas de salud, problemas de sueño, de insomnio, ¿no? O bueno, que acabó muriendo seguramente de una peste, ¿no? De una epidemia, dedique tanto tiempo y tantas metáforas y expresiones al deporte, ¿no? Hemos hablado del boxeo, la palestra, las carreras. El deporte es una gran metáfora de la vida humana, ¿no? El camino, el viaje, otra metáfora, ¿no? O, por ejemplo, también el teatro, con la que acaba el libro, una página preciosa, ¿no? La vida es un teatro, ¿no? Tú tienes un papel. Esa manera de hablar, esa manera de escribir, de hablarse a sí mismo, es muy curiosa porque hay una cantidad de registros increíbles, ¿no? Desde la segunda persona, como dices, bueno, recuerda esto, piensa esto, ten a mano esto, haz esto o no haz lo otro. Hasta la primera persona, tercera, el recuento, en fin, es curioso, ¿no? Y en resumidas cuentas tenemos un libro que, como dice un estudioso que me gusta mucho, amigo también, que ha traducido el libro para otra editorial, para Trotta, es un libro que no es un libro, que es un no libro, ¿no? Y este no libro nos apasiona y nos encanta. No lo entendemos del todo, no entendemos a su autor, dudamos sobre lo que quiso o no quiso hacer o decir. No dice que es Marco Aurelio como emperador, que ha hecho, si ha hecho tal o cual, ¿no? No habla de la traición de su hermano, del problema con su mujer, de que se le han muerto muchos hijos, no habla pero se le ve entre líneas que está ahí, ¿no? Y eso nos fascina, ¿no? Nos fascina porque es justo lo que te decía antes de cuando dedicamos a una parte de nosotros mismos que es lo profesional, la cara pública, casi todo, y ponemos ahí toda la carne en el asador y en todo lo demás no hacemos nada, pues esto es todo lo demás de Marco Aurelio. Totalmente. Sintetizado, en pinceladas sueltas, no es sistemático, pero nos encanta porque es una persona intentando ser, como decía Piagato, una buena persona, ¿no? Me llama la atención porque lo que has dicho lo del deporte, ¿no? También en Epicteto también hacen muchos símiles con los Juegos Olímpicos, Séneca también hace carreras, baños de agua fría y demás. No menciona nunca a Séneca en las meditaciones, ¿no? Porque al final pues Séneca es uno de los mayores exponentes del estoicismo, aunque también a lo mejor se le acusa un poco de Epicuro, ¿no? Pero también habla mucho de Epicuro en las primeras cartas. ¿Por qué crees que no menciona a Séneca? Porque es una figura, sobre todo emperador, es un emperador romano, y Séneca estuvo en el Quinquenio Dorado, si no recuerdo mal, que también estuvo medio gobernando a la sombra, ¿no? Un poco. Se dice, ¿no? O he leído yo. Sí. Bueno, es una pregunta curiosa. Es que realmente tampoco, como no es un libro, es un no libro, como te decía, sí. Tampoco le puedes pedir que mencione a sus fuentes o que, si fuera un ensayo de filosofía, quizá hubiera mencionado a Séneca, no sabemos, ¿no? Sí que menciona a Epicteto, menciona a otros filósofos presocráticos, pero a otros que están aquí no los menciona, porque tampoco hace falta, ¿no? Son notas personales. Igual está, no está. Bueno, hay un aspecto interesante que es que Séneca, como te decía antes, escribe en latín. Es un personaje muy importante, muy controvertido, que a diferencia de Marco Aurelio, que tiene una obra transmitida,
milagrosamente, ¿no? Como una especie de casualidad de la historia, como hemos visto. Séneca tiene muchísimo, tiene tragedias, tiene tratados, en fin, de todo, ¿no? Pero Marco Aurelio y Epicteto solo tienen muy poquito, ¿no? Transmitido. Y luego está el tema de la lengua también. Claro, esto está escrito en griego, tiene referentes griegos. Es un imperio bilingüe, es una cultura greco-latina, en cierto modo unitaria, pero sí que tiene sus códigos por separado, ¿no? Hay muchos filósofos escribiendo en latín que citan a griegos, pero griegos que citen latinos, eso es como una especie de línea roja. Vamos, pensando un poco, yo me dedico a la filología clásica, como sabes, ¿no? La cultura griega en ese sentido es un poco más cerrada, no sé si elitista o... Bueno, con excepciones, ¿no? Plutarco escribe en griego y habla mucho de Roma y habla de romanos, pero claro, escribe vidas paralelas, claro, también. Compara todo el rato, compara. ¿no? Pero filósofos griegos hablando de romanos, no lo sé, cuando ellos son, digamos, los inventores de la cosa. Claro, claro. Entonces, bueno, no sabemos por qué, pero tampoco resulta importante. Cicerón, por ejemplo. Claro, tampoco resulta importante porque no... En fin, no, ya digo, no es un libro al uso, un ensayo filosófico en el que él cite sus fuentes, etcétera, ¿no? Entonces no me parece importante tampoco que cite a Séneca, ¿no? Es decir, no sabemos si, obviamente lo conocía, es un personaje muy importante de una época anterior y habla de esas épocas anteriores. Es un ejemplo ambivalente. También Séneca es un personaje con muchas contradicciones. Claro. Por ir terminando, que no te quiero quitar mucho tiempo, ¿qué opinas tú? Te quería preguntar un poco, ¿cuál es... si tuvieras que decir una filosofía de vida, ¿no? Porque hablas mucho, escribes de estoicismo, traduces estoicos, ¿dirías que abrazas el estoicismo como filosofía? ¿Es una filosofía de vida que te convenza? ¿Es una filosofía de vida que tú personalmente, vamos a decir, que practiques o que en la que te refugias, ¿no? Cuando está todo el mar ahí ¿es una filosofía que te gusta? O a lo mejor también te tiras hacia el epicureísmo o hacia el cinismo, no creo, pero el escepticismo, ¿qué te gusta? Bueno, hay quien dijo que lo mejor es una combinación sabia entre estoicismo y epicureísmo, claro, ¿no? Que son las dos tendencias. Claro, el eucen, ¿no? La buena vida, ¿no? Sí. Yo creo que la mejor filosofía de vida es intentar vivir bien. Y hay muchas escuelas, hay muchas tradiciones, Oriente, Occidente, el cristianismo, el Islam, no sé, hay mil maneras de vivir o de consejos sobre cómo vivir, pero lo importante es vivir bien, hacerlo bien, ¿no? Lo mejor que podamos, ¿no? Vale. Tanto en lo correcto como en la bondad de cuerpo y alma, ¿no? En cierto modo. Entonces, claro, a mí me gusta mucho el estoicismo, porque lo he trabajado mucho. También me gusta mucho Platón, que me parece un gran filósofo. Me gusta mucho también Epicuro, lo poco que tenemos de él, sobre todo y también a través de los poetas. Bueno, yo creo que una buena manera de vivir bien, ¿no? de tener una buena vida, es leer a estos filósofos y también a los poetas, que nos enseñan mucho, ¿no? El arte y la literatura también son grandes escuelas, ¿no? Pienso en la mitología, en los cuentos populares, en la poesía. Hay cierta narrativa patrimonial que es muy pedagógica. La mitología tiene muchas enseñanzas, ¿no? También se pueden ver. Y piensa en todos esos cuentos zen, cuentos sufíes, o sea, el cuento, digamos, como el apólogo, la fábula, tiene muchas enseñanzas, ¿no? También se puede aprender de ahí, ¿no? Eso suena a eclecticismo, ¿no? Te suena un poco digamos, a coger un poco, picotear de aquí y allá en pos de la buena vida. Pero yo creo que el estoicismo tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Un estoicismo bien entendido, ¿no? Claro, estoicismo y epicurismo tienen un peligro muy grande, que es que han sido muy, muy manipulados. Bueno, muchas filosofías han sido muy manipuladas, pero Platón también, ¿no? Claro. Pero piensa en los adjetivos que han salido para la lengua coloquial de estas filosofías. Uno es un estoico, un tipo duro, como Clint Eastwood, ¿no? Que, resignado. Bueno, resignado, duro, este es un estoico. Un epicurio, pues imaginas a un señor así bebiendo vino, comiendo fenomenal, lleno de placeres sexuales. Claro. Pues bueno, esos extremos han hecho mucho daño a las dos filosofías, ¿no? Claro. En cambio, fíjate cuando dices este es muy platónico, un amor platónico, lo ideal, etcétera. Eso ha hecho menos daño al platonismo, ¿verdad? Claro. Pero fíjate los extremos epicurio, estoico, ¿no? Que están allí como en dos esquinas del ring, ¿no? Dispuestos a dos modos de vida irreconciliables, cuando lo mejor es que están de acuerdo en muchas cosas. Claro. Y ver en qué están de acuerdo, por ejemplo, pues hay en vivir según naturaleza, ¿no? Claro, el desacuerdo fundamental para una filosofía personal está en si todo tiene sentido o nada tiene sentido.
Pero aunque nada tenga sentido, aunque todo parezca producto de un azar, nuestra vida, el universo, aunque seamos materialistas, ateos y creamos que nada tiene sentido, debemos tener un orden. Y eso es una gran lección del epicureísmo, ¿no? Es una cosa muy... Bueno, Marco Aurelio lo resume varias veces, ¿no? Y se compara con los epicúreos. Y dice, bueno, a ver, o todo es una papilla de átomos por azar, o esto tiene un sentido y hay una razón, una naturaleza que da una... Aunque no lo entendamos, ¿no? Porque muchas veces no entendemos por qué alguien tiene que morir, o por qué hay una catástrofe, o por qué las cosas son así, ¿no? Pero debe tener un sentido, ¿no? Entonces esa gran escisión de las dos filosofías es una buena combinación para hoy, ¿no? Yo creo que picar de las dos, ¿no? Y buscar esa buena vida, que es un poco la vía de en medio, ¿no? Ahí también está Aristóteles, con la vía de en medio, el centro, ¿no? Digamos, el justo medio. Y yo creo que en un justo medio entre epicureísmo y estoicismo puede estar la virtud, ¿no? Totalmente. ¿Y qué opinas del estoicismo moderno actual? Que se acusa mucho de que es individualista, egocentrista. ¿Lo ves así? No sé si yo creo que es... Tengo la teoría de que es la sociedad moderna que es así, porque con la meditación se habla de lo mismo. Dice, claro, que la meditación, que es una tradición oriental mayormente, pero sí, el individuo moderno lo utiliza para sí mismo, para ser mejor. Y yo pienso, entonces no es el estoicismo, entonces es el individuo, es la sociedad, ¿no? No es... La filosofía es quien la practica, ¿no? ¿O cómo lo ves tú esto? Bueno, es que tampoco no conozco mucho de lo que se está haciendo de estoicismo así más divulgativo. No te puedo hablar, ¿no? Yo sé muy poco de esto porque no he visto muchos canales de divulgación, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Habrá cosas así más básicas, otras más... bueno, es como en YouTube o en Google hay de todo. Hay cosas buenísimas en YouTube y dices, bueno, esto es fantástico. Y otras cosas que no resisten nada, ¿no? Que se caen, se desmoronan. Pero, vamos, lo que sí te puedo decir que me parece que lo importante es tener en cuenta lo que realmente dijo, escribió, porque tenemos dos escritos, este filósofo o este otro, ¿no? Como anécdota, mi hija hizo un trabajo de escuela sobre Marco Aurelio y al poner Marco Aurelio en YouTube salían un montón de imágenes de romanos hipermusculados generados por ira que yo decía, mira, esto no es lo que... Pero bueno, no sé, vamos, yo creo que habrá de todo, ¿no? Tampoco me he metido mucho en ese mundo, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es que se haga con buena... En fin, con buena disposición, con buena fe, ¿no? Que se vean los textos y se intenten transmitir de una manera cercana y adecuada. Yo creo que una buena divulgación es muy necesaria, ¿no? Y bueno, pues para eso las redes están muy bien, ¿no? Es una gran escuela. Yo tengo la suerte de ser profesor y enseñar las cosas que sé, que son buenas o malas, pocas son lo que sea, ¿no? Yo creo que sabemos pocas cosas, pero por lo que sabemos, por poco que sea, hay que intentar transmitirlo. Pero a una clase limitada, ¿no? Claro, quien tiene la suerte de poder hablar a miles de personas también tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Y entonces tiene que hacerlo muy bien y buscar bien sus fuentes y ser honesto, pero es una gran cosa, ¿no? Poder comunicar a muchas personas y hacerlo bien. En esta época también muchos de los que comunican a mucha gente pues quizá no sean tan honestos, ¿no? Claro. Y entonces ahí hay mucha desinformación, muchos problemas y tal, ¿no? Bueno, lo bueno es buscar a buenos maestros, ¿no? En todo, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es Marco Aurelio, ¿no? Pero hay que ir al núcleo de lo que fue, de lo que escribió y no rehuir la problemática. Es muy difícil de entender, ¿eh? O sea, si nos metemos en el estoicismo, no esperemos píldoras fáciles, ¿no? Yo empezaría por Epicteto, que ese sí que es un manual. ¿No? Sí. No te metas con Marco Aurelio si quieres empezar con el estoicismo. Lea Epicteto, lee el manual, porque es muy sencillo, lo vas a entender muy bien, vas a tener una buena base. Claro. Y luego ya vamos viendo, ¿no? Porque en la vida todo es como una especie de gradación, hay una escalera, ¿no? Y yo creo que también... Epicteto lo decía también, ¿no? A la hora de afrontar problemas, no sé qué, empieza por lo fácil, empieza por lo pequeño y no te vayas a... Claro, sí, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Obviamente para construir un edificio, ¿no? Y yo creo que ahí los buenos maestros siempre empiezan por los cimientos, ¿no? Y vamos poco a poco, ¿no? 3 preguntas rápidas para terminar. Sí. ¿El libro que más has recomendado? Uy, muy difícil, ya lo sé. Muy difícil. Estoy todo el día hablando de libros. Pues uno que suelas, sin ser las meditaciones, por supuesto, que llevamos todo el capítulo hablando de él, un libro que suelas recomendar. Bueno, igual te va a sonar atópico. Es que recomiendo mucho. A mí un libro que me parece casi perfecto
es El banquete de Platón, me parece buenísimo. ¿vale? Me parece que es redondo. Es un libro, vamos, fantástico. O sea, es redondo, es breve, es un universo en sí mismo, es un libro que yo creo que no se acaba nunca, ¿no? Eso lo decía Calvino de los clásicos, ¿no? Que no se acaban nunca, ¿no? Nunca acaban de decir lo que tienen que decir. Y ese es un libro muy bueno. Yo lo he recomendado muchísimo, ¿no? Claro, yo doy clase de Platón en la universidad, ¿no? Entonces traducimos Platón y tal. Y claro, si tuviera que elegir un libro, sería El banquete. El banquete. Fantástico. Ahora que has dicho esto de los clásicos, no sé si conoces a Gregorio Luri, seguramente sí. Sí, lo conozco. No, personalmente lo he visto algún libro suyo es un maestro también, ¿no? Sí. Él tiene una frase sobre los clásicos que los define, que me gusta mucho. No sé si la voy a decir exactamente cómo es, pero dice algo así como que los clásicos son aquellos libros en los que el lector tiene que estar a la altura del libro. No el libro a la altura del lector. El lector tiene que... Está muy bien. Y es muy bonito, porque son libros que los que hay que tener un respeto de entrada, ¿no? Y ponerte a la altura del clásico, ¿no? Claro. Sí, me gusta mucho. Luego también no hay que tenerle miedo al clásico. Claro, sí. Que luego, claro, muchos tenemos en casa traducciones antiguas, por ejemplo, Platón, Homero, ¿no? Empezamos a leerlo, esto es dificilísimo, y se nos cae de las manos. Por eso hay que ir a traducciones modernas en las que los traductores hablan en el lenguaje de hoy, ¿no? Y no hay que tenerle miedo al clásico para hablarle de tú a tú, pero me gusta mucho lo de ponerte a su altura, ¿eh? Porque te piden cosas. Sí. Esta pregunta es difícil, pero bueno, imagina que todo el saber del mundo desaparece, ¿vale? Platón, los estoicos, todo, y tú tienes la responsabilidad de elegir 3 lecciones que van a perdurar. ¿Vale? 3 aprendizajes para la vida de solo 3. Pues es muy complicado eso, ¿eh? Eso me dejas un poco ahí de... Voy a pensarlo un poco. Para vivir bien. Voy a pensarlo un poco, sí, para vivir bien. No lo sé, es que... pues mira, es que bueno, ahora están muy de moda las ficciones apocalípticas de que el mundo se acaba, y he visto un par de ellas, ¿no? De películas y tal, ¿no? Y libros, La carretera, esas cosas, ¿no? Bueno, cómo conservar la esencia de la humanidad. Es que hay mucho que decir, ¿no? Pero qué es lo profundamente humano es, claro, qué es lo que meterías en esa cápsula del tiempo, en el Voyager, ¿no? Han puesto a Chuck Berry, creo, ¿no? Y a Bach, ¿no? Pero, o sea, que se habría de decir, bueno, yo es que el problema es que, claro, yo soy profesor y yo empecé con una regla, ¿no? Que yo creo que te ha dicho ya ahora mismo, ¿no? Que es enseñar honestamente lo poco que sabemos, ¿vale? Eso es una buena regla, porque bueno, cada uno, pues habrá que enseñar zapatería, herrería, no sé, emprendeduría, lo que sea, ¿no? O griego o latín, ¿no? Sí. Pero enseñar lo poco que sabemos honestamente. Yo creo que eso es una... como gran lección para la humanidad está bien, ¿no? Cada uno, además sabemos de una cosa. Claro, eso es lo bonito. Y luego, a ver, pues, no sé, otras 2, pues mira, yo casi me quedaría iría a los estoicos, que como tengo fresco, para no meterme en muchos líos, ¿no? La segunda yo diría que es esa idea de cumplir tu misión, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con lo primero, ¿no? O sea, cumple tu misión, ¿no? Que es... Marco Aurelio dice en un momento, bueno, estás muy bien en la cama, aquí calentito, tapado, arropado, pero tienes que levantarte, sal ahí y cumple tu misión de persona, ¿no? Tienes que, ya no herrero, zapatero, médico, lo que seas, ¿no? Sino ser humano, ¿no? Cumple tu misión. Que muchas veces en la mitología el problema del héroe es cuál es tu misión, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacer, claro, ¿no? ¿Qué hacer? Siempre hay un oráculo, o un maestro, una carta que te llega, ¿no? Tienes que ir al baile o tienes que... Pero cumplir tu misión me parece una buena elección, ¿no? Eso sería otra... Bueno, que como ves son muy generales. No, pero... Si esto lo ponemos en una cápsula del tiempo, los marcianos que lo reciban van a ser muy escépticos, ¿no? Y otra más, a ver, también, pues mira, volviendo a Marco Aurelio, que estamos con en este programa, pues yo diría, otra lección interesante sería algo así como retírate en ti mismo, que yo creo que es una tercera buena enseñanza, ¿no? Como esto que dice excava continuamente dentro de ti y ahí está la fuente del bien, brotar, ¿no? Ahí está la voz que te va a decir cosas, ¿no? O sea, yo creo que esas lecciones tienen una perspectiva social, por una parte, transmitir honestamente, pero por otra parte lo de estar meterte en ti mismo, retirarte a ti mismo cuando dudes o cuando tengas
está muy bien. O sea, porque siempre tienes ese retiro interior, ¿no? Yo creo que eso no podemos dejar de practicarlo, Bueno. ¿sabes? Sí. Me parece muy bonito y además a mí me recuerda a otra de Marco Aurelio que es de mis favoritas y que la intento recordar con frecuencia que dice que serás más dueño de tu armonía gracias a tu constante retornar a la misma, ¿no? Y es que cuando vuelves a ese retiro interior, eso luego se propaga durante las siguientes horas, ¿no? Un tiempo en el día a día, ¿no? No es Claro. solo volver venga, me retiro a mí mismo y luego ya voy como un loco, sino varias veces en el día, retírate a tu interior. regularmente. Sí, estaba viendo que hay una frase muy bonita que dice también eso de recógete en ti mismo. Por naturaleza, el principio rector posee la facultad de bastarse a sí mismo, obrando bien y conservando la calma por eso mismo. También como es que en la vida también hay como ciclos, ¿no? Unos son más agitados que otros. Hay épocas de caos total. Totalmente. Y épocas de orden, donde todo parece que va bien. Pero si cíclicamente uno se retira en sí mismo, puede retornar a la calma, ¿no? O sea, y eso yo creo que también en la meditación se ve que vida activa, vida contemplativa, ocio, negocio, todo eso que hemos dicho, hay un vaivén de la vida humana que está aquí, ¿no? Que él seguramente eso lo escribe en un lío tremendo. Es una época de caos, pero no lo parece orden. Y cuando hay orden, parece atormentado. Porque todo tiene que ser lo mismo. No sé si es una idea un poco extraña, pero habla de ese vaivén de la vida, ¿no? Eso lo dice un poeta. En los poetas se puede aprender mucho, ¿eh? Sobre todo los poetas epicúreos, ¿no? Como Horacio, que he citado mucho. Me gusta mucho Horacio. Y otro poeta griego que se llama Arquíloco, ¿no? Él dice que el secreto para la buena vida, ¿no? Bueno, habla de su corazón, es un soliloquio, ¿no? Dice, corazón, corazón, en un poema de Arquíloco, estás agitado por muchas penas, pero bueno, mantente, ¿no? Mantente recto. Lo parafraseo, no es literal, ¿no? Pero dice algo así como, bueno, cuando las cosas vayan mal, tienes que lamentarte, es normal que llores, lo justo, pero cuando vayan bien también tienes que alegrarte, lo justo. Claro. Pero tienes que entender, entiende, dice el verso dice, aprende el vaivén del destino, de la existencia humana, ¿no? La palabra griega es ritmos, que es ritmo. Entonces, hay un ritmo, ¿no? Claro. Y ese ritmo es lo que, ahí está la sabiduría, ¿no? En intentar entender ese ritmo, ¿no? Bueno, vaivén mejor, ¿no? Como un vaivén, ¿no? Entonces yo creo que me gusta mucho lo que dices de retornar a la calma, porque es también como el mar, ¿no? La ola que retorna, ¿no? El círculo. Repetir, volver. Sí, siempre lo mismo. Claro. ¿A quién te gustaría que entrevistara? ¿Vivo? Me encantaría Marco Aurelio. Para mí está vivo, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Estamos hablando de él. En una clase también hablando de esto, me decía una persona, es que hablas de él como si estuviera aquí, vivo, ¿no? Y esa es la magia de los clásicos. Sí. O sea, Sloterdijk dice, el filósofo alemán, Sloterdijk tiene, bueno, esto de las cartas a los muertos, un diálogo con los muertos. Muchos dicen que lo de leer a los clásicos es un diálogo con los viejos maestros muertos, filósofos, poetas muertos, tal. Pero es que están vivos. Es que, entonces, tráete a Marco Aurelio, ¿no? Revívelo, haz algún sortilegio de necromancia y tráelo aquí, revívelo. Si fuera posible, ¿no? Ojalá. Sí, bueno, habría que pensar. Qué equivocado estaba, ¿no? Porque al final el que se recuerda constantemente, que ya nadie se va a recordar, que cuando él se muera pasará a ser polvo y huesecillos y que nadie se va a acordar de él, y seguimos hablando de él 2000 y pico años después, bueno, 1800. Fíjate que estaba equivocadísimo. Estaba muy equivocado y también estaba equivocado pensar que esto no lo iba a leer nadie. Claro. No era tan sabio. Era su diario íntimo. Claro, es que esas cosas son inesperadas, ¿no? Imagínate que encuentran tus cartas privadas. Claro. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Qué bueno. ¿A quién entrevistó? Bueno, pues a ver, vamos a ver. Saco gente interesantísima. Sí, a ver, pues mira, te voy a decir algo muy inesperado. ¿Vale? Además, que es una persona que conocí el sábado pasado y me pareció fantástica. Una chica que se llama María Quindelán, que ella es experta en nutrición. ¿María? Quindelán, creo que es el apellido. Es un apellido que no... ella, bueno, es que me pasó su libro. Tiene un libro que se llama Comer para comerte el mundo. ¿Vale? Y habla de comer. Bueno, son consejos de cómo comer. Antes creo que hemos hablado. Es que estoy dándole vueltas porque, claro, yo pues como lo que encuentro, ¿no? Un poco... No me lo pienso mucho, aunque hay que pensarlo, hay que comer bien, ¿no? Pero bueno, pues a veces no dedicas tiempo a pensar en lo que comes. Y me pasó este libro y bueno, estuve en una charla suya, me gustó porque habla de cómo en la vida de hoy, que es muy ajetreada y tal, puedes encontrar un tiempo y un espacio para comprar cosas bien, honestas, justas,
nutritivas, buenas y comerlas, ¿no? Y comer para comerte el mundo se llama, ¿no? Qué bueno. Pues la voy a buscar. Me gustó. Muchas gracias. Es inesperado porque, bueno, no es de filosofía, es más bien de nutrición. Pero La forma de comer es una filosofía también, ¿eh? Al final... pasear es una filosofía. Sí. Andar también es una filosofía. Sí. Sí. Bueno. David, nos volveremos a hablar de Episteto, si te parece bien. Hombre, te tiro la invitación y perfecto. seguiremos hablando, ¿vale? Muchas gracias. Un placer, Pepe.